Una mañana de libros aquí en La Canoa, de lindos lanzamientos, libros como para que ustedes aprovechen esta época del año, en la que tenemos un poquito más de tiempo para leer seguramente, y de disfrutar y viajar de alguna manera a través de lo que un libro nos propone y nos cuenta. En este caso, un libro dedicado a Eduardo Darnoyans, y es una reedición, segunda edición de Entre el Cuervo y el Ángel, un libro de Marcelo Rodríguez Arcidiaco, que tuvo su primera edición en el año 2012 y que acaba de lanzar esta nueva edición ampliada. Marcelo está aquí en estudios con nosotros esta mañana en Radio Cultura. Buen día, Marcelo, bienvenido. Buen día, gracias por recibirnos. También Ángel Atienza nos acompaña esta mañana aquí, responsable de Perro Andaluz, la casa editorial que lanzó la primera edición en 2012 de esta obra, de este trabajo. Además, querido compañero de las radios públicas, es parte del equipo de Babel FM. Buen día, Ángel. Buenos días para todos, y ya un plomo, estoy viniendo muy seguido. Bueno, pero es que sos un hombre, muchas gracias. Un hombre polifacético y siempre interesante, además, porque bueno, ha sido un gran promotor a través de Perro Andaluz, sello discográfico, pero también editorial, porque en los últimos años, desde hace ya bastante tiempo, tenemos la suerte de que Perro Andaluz presente libros, muchos de ellos, o la mayoría, dedicados a la música. Sí, ¿no? sí, tal cual. A la música del Uruguay. Y la suerte de tener una segunda edición, que es un dato no menor en este país, que muchas veces son todas obras primas que quedan ahí, y una segunda edición a veces se hace difícil, y bueno, por suerte la tenemos aquí. Ahí está. Bueno, hay que decir que Marcelo, bueno, desde siempre es un apasionado por la música del Uruguay, la música popular, por el rock, desde los tiempos de la adolescencia. Es profesor de educación física, es un hombre que viene también del amor por el deporte. También formado en comunicación, licenciado en comunicación. Y por allí, ¿por qué el Darno, Marcelo? ¿De dónde viene ese interés por Eduardo Darnoyans? ¿Por qué no? En definitiva, lo que pasa es que, el Darno, además de tener una obra muy interesante, tiene una vida muy interesante, que no siempre coincide eso. Entonces, ese espacio estaba como vacío, es increíble, pero no había Cuando yo empiezo a hacer la biografía, una de las cosas que me llamó la atención es que es increíble que no haya un buen libro sobre este hombre. Y bueno, hagámoslo, llenemos ese espacio. Generalmente las respuestas siempre son mucho más sencillas de lo que aparece. De repente uno, deportivamente hablando, ve el espacio y corre hacia ahí a ocuparlo, a ver si puede meter el gol, ¿no? Va un poco por ahí. En ese momento yo era recién recibido como licenciado en comunicación, tenía de repente la capacidad, y siempre digo que en definitiva uno trata de escribir los libros que tiene ganas de leer. A veces hay una cantidad de gente que te salva porque los escribe y vos solamente tenés que leerlos, y en otros casos a veces, bueno, te medís la espalda y si ves que te da, te tirás al agua. Una investigación, se trataba de eso, te propusiste hacer finalmente, como buen comunicador, una investigación periodística a propósito de la vida y la obra de Eduardo Darnoyans. Sí, a mí me gustan las biografías a muchas voces. Me gusta que no falten los detalles. Me parece que es como decir, bueno, agarrar el bizcochuelo y después ver cómo lo vas decorando. Podés presentar, si querés, el bizcochuelo pelado y es muy rico, ¿no? O podés, después que tenés ese bizcochuelo armado, empezar a buscar cómo lo vas a decorar. Y eso, ahí es donde aparecen de repente las personas que son un poco más laterales a la historia, pero que no quiere decir que no tengan. Muchas veces son las que proponen la singularidad de la cosa, la búsqueda de lo que hace de repente singular a esta biografía. No es tanto la voz del Darno, que puede estar presente en muchos libros, en muchas entrevistas y todo lo demás, sino después la posibilidad de confrontar esa voz o complementarla con las historias de sus músicos, de sus mujeres, de sus amigos, de gente que estuvo entre el público. Entonces eso va generando como una suerte de gran puzzle, donde cada una de las personas que vos vas entrevistando te van entregando su puñado de fichas. Y bueno, como siempre ocurre, hay gente que tiene más fichas que otras,
pero todos terminan aportando a esa imagen general que tratamos de armar con la biografía. Vos sos del 71. Exacto. ¿Y qué recuerdo tenés de la primera vez que lo escuchaste cantar a Eduardo Darno-Llans? Yo la primera vez que escuché al Darno es posterior a haber conocido sus canciones. Yo conozco las canciones del Darno a través de compañeros míos que en educación física, en el primer año acá en el ISEF, en la cantina, entre clases y clases, cuando había alguna clase libre, se armaba la guitarreada propia de los 80, y ahí cantaban un par de canciones, las típicas, El instrumento y Memorias de Cecilia. Y dije, qué bueno está esto, y así llegué me acuerdo que volví a Santa Lucía y un profe mío que tenía una disquera muy amplia, voy y le pregunto, che, ¿tenés algo de Darno-Llans? Y ahí grabo un primer cassette que es Sansueña, y ahí empiezo a escucharlo. Al poco tiempo el Darno va a Santa Lucía, a una de las fiestas de la cerveza, y tenemos oportunidad de verlo en vivo, y el Darno tenía esa cosa magnética ya desde la primera escucha, ¿no? Me parece que es uno de esos músicos que no genera medias tintas, o sea... No te deja indiferente, ¿no? Exacto, lo escuchás o no te gusta, porque puede pasar, que ese engolamiento en la voz, esa cosa tan edulcorada de repente por momento que puede llegar a plantear su voz, puede hacer que la gente lo rechace, o se te pega como un abrojo en el pelo y es muy difícil sacártelo de encima. A mí me pasó lo segundo, evidentemente. Ángel, bueno, en tu caso estás cerca de la música desde hace muchos años, como responsable de un sello discográfico que te animaste un buen día a crear. Alguna vez hablamos de eso aquí, de una manera independiente. Bueno, también después de los libros, de este tipo de trabajos. En tu caso, también llegaste a Darno-Llans ¿cómo? Y yo llegué, increíblemente, bueno, por amores primigenios y que de alguna manera nos contemplan a los dos, Diego, porque bueno, lo hemos hablado fuera de micrófono, que en el barrio donde vivía también la que fue mi primera esposa, que además era otra vecina del barrio, amiga, en fin, un núcleo en plena dictadura que se juntaban a encontrarse la gente en las casas, ¿no? Y Darno lo encontré ahí en alguna de esas reuniones familiares donde era ya un nombre, ya había sacado Sansueña y estaba sacando Surcidor también. Estoy tratando de armar la memoria y conocerlo, obviamente por el disco empezar a gustarlo, pero además tenerlo ahí como el que le daban la guitarra y él no quería tocar, ¿no? Y cuando iba a tocar, tocaba cosas que no fueran de él, pero era como darle, bueno, el Darno cantando y después el resto de la gente charlando, claro. Y dándole muy poca bolilla. Los primeros recuerdos son esos, pero después, como decía Marcelo, cuando se te prende, ya ser alguien a quien lo vas a buscar. Y bueno, yo siempre lo iba a buscar primero con el primer concierto que yo lo vi formalmente, que fue gracias a Nancy Bacello en el Teatro del Notariado, que fueron unos conciertos increíbles. Y yo como juntador de cosas guardo todo, guardo el afiche, cosas que después aparecieron acá en el libro, ¿no? Uno va guardando eso y va apareciendo la memorabilia, y ya desde ahí no desprenderme más del Darno, ¿no? Y después cruzarme un montón de veces, a veces anécdotas, como por ejemplo cuando me tocó en la época de cantor, que yo tuve, de cantar en coros y eso, el primer encuentro en Florida, esos encuentros que se hacen anualmente por la Virgen de los 33, en Florida fuimos con el de Profundis a cantar, y fue el Darno también. Y en el ómnibus de vuelta que veníamos todos, Darno subiendo adelante mío y yo en broma cantándole, imitándolo atrás, y dice, no se canta así que todo el viaje yo le tiraba una canción y él la cantaba como era, ¿no? Así que fue un viaje imborrable. En fin, millones de anécdotas.
La niña no sabe, Alicia, en dónde la reina de barajas, en dónde el gato de Cheshire. Alicia, mi niña, en dónde están. Pobre Alicia, Alicia solo sabe que no hay espejo a través, que no hay ya conejos. Alicia, mi niña, que tomen el té. Alicia, maravilla, Alicia, Alicia, maravilla. No te das cuenta, Alicia, mi niña, que ya nada importa más que tú. Eduardo Darno-Chans, Alicia Maravilla. Y aquí, junto a Marcelo Rodríguez Arcidiaco y Ángela Atienza, nos ubicamos en esta segunda edición de Entre el Cuervo y el Ángel, segunda edición de esta biografía de Eduardo Darno-Chans, que Marcelo cuenta en el prefacio del libro que comenzó a trabajar hace 20 años, un 15 de noviembre, cuando se celebraban los 50 años de Eduardo Darno-Chans en el espacio Guambia. Allí me acerqué y le comenté casi al pasar que me interesaba hacer su biografía. Comenzamos un proceso, nos reunimos una docena de veces y sumamos los aportes de todo su entorno. Y allí comenzó un poco esta historia, Marcelo, que ahora te convenciste de volver 10 años después sobre ella con nuevos datos y fuentes, ¿no? Porque ¿qué cosas encontraste o te pareció que faltaban o que valía la pena en esta nueva versión ampliada de esta biografía? Yo creo que cuando haces un libro, inmediatamente que sale ya estás pensando en la reedición, porque siempre aparecen. Sin ir más lejos, ayer le fui a llevar el libro a una persona y el tipo me estaba esperando con 2 fotografías inéditas del Darno, de un periodo que hay pocas, porque era una del 2001, que él era un Guzmán, que era fotógrafo, estudiante de fotógrafo del Fotoclub, y fue con su cámara a la Citarrosa y le sacó unas fotos ahí en el concierto con Cabrera, en un periodo que hubieron pocas fotos. Entonces aparecen esas cosas. No estoy amenazando con una tercera edición, pero explica esto lo que sucede. Cuando nosotros termina el libro, el Darno tenía tal nivel de exposición que ahí si hay una cosa que pasa permanentemente es que con cada persona que te encontrás tiene una historia con el Darno, sobre todo con aquellas que compran el libro, ¿no? Entonces me sigue pasando hasta hoy. Entonces en algún momento nos dimos cuenta de que había algunos puntos que para mí habían quedado flacos, como por ejemplo el periodo del Darno en La Plata, en Argentina, que pongo esto en énfasis para mí, porque en realidad yo el periodo de La Plata lo tengo cubierto por los testimonios del propio Darno y de Eduardo Milán, y después el de Argentina por Cecilia Breyer y por Bismar Vega. O sea, hay testimonios valiosos, pero a mí me gustaba la idea de tratar de profundizar un poco más ahí. Y hablando un día con Martín Graciano, que es un periodista argentino, me dijo, mirá que queda gente acá en la vuelta que lo conoció al Darno, qué sé yo. Entonces me picó ese bichito de rastrear un poco más por ahí. También algunos aportes, me parece que en el primer libro el aporte de Carlos da Silveira había sido limitado y había sido mucho más fuerte el aporte de Bernardo Aguerre. Y yo después con el tiempo generé una relación con Carlos que nos generó el afecto y la confianza y todo demás, como para que él
interviniera más en el libro. Entonces un día nos juntamos con Carlos, estuvimos como 4 horas conversando. Guitarrista de Arno Jam, ¿verdad? Claro. Sí, guitarrista, bueno, además tacuarembóense, parte de esa barra, de ese núcleo Totalmente. De jóvenes que, bueno, allí fueron de alguna manera formados por Washington Benavides, ¿no? Que concurrían a la casa de Washington Benavides, ¿verdad? Y bueno, prácticamente el primer amigo con el que musical. Claro, en la adolescencia. De Totalmente. la adolescencia hasta, bueno, ya casi fines de los 90. Exacto. Y ¿no? fuimos corrigiendo eso, muchas cosas. Con Víctor Cunha lo mismo. Agarró el libro Víctor, Víctor le dice la Biblia al libro, porque es como que encuentra todo lo que quiere encontrar sobre Arno Jam, más o menos está ahí ordenado. Uno de sus grandes amigos, poeta. Exacto. Entonces, la intervención de estas personas y de gente muy amiga, sobre todo en la revisión del libro y en ver si habíamos cometido algún error o si en algunos lugares podíamos ampliar, fue fundamental. Pero además algo que agregás, Marcelo, decís, ahora se ha sumado la preocupación de rescatar su sentido del humor, sobre ese ser al que tanto se lo ha asociado con zonas oscuras. Sus amigas y amigos contraponen su luminosidad, la belleza de su arte y sobre todo su buen humor. Bueno, eso fue como una tomada de temperatura de su entorno en este momento. Nosotros cuando hicimos la primera edición pusimos una tapa muy luminosa, una tapa con una foto que ni siquiera es profesional, pero que mostraba un Arno Jam fuera de esa cosa tan oscura que habían sido de repente sus últimos tiempos, y apostamos a eso. En esa luminosidad está adentro del libro, en esa búsqueda de que empezó a pasar eso, que muchos de los amigos decían, el Arno, uno de los tipos más graciosos que he conocido. Entonces empezamos a hurgar, incluso en la etapa argentina era eso, dentro de toda esa grisitud que se vivía en Argentina y todo lo demás, no podemos perder de vista que estamos hablando de tipos veinteañeros, evidentemente estaban tratando de comerse la vida a cucharadas y la diversión sí o sí tenía que formar parte de su vida. Entonces también tratar de llevar al Arno un poco más al terreno de Eduardo, y no que quedara todo en ese lugar de ese personaje construido, dolido, de ceño fruncido de repente, también presentemos a este otro tipo, ¿no? Entonces hubo esa preocupación y ahí también decidimos poner en la tapa al Arno artista, al tipo ese que te mira fijo, que esa foto es una foto sacada de la Alianza Francesa, que Víctor me decía, pone cara de actor ruso interpretando a Shakespeare. Tal cual. ¿No? Y entonces, y nos gustaba la idea de que vos te encontraras en el libro de una vidriera y el Arno te estuviera mirando, jugar ese serio con él. Entonces, hubieron otras apuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un pienso interesante, porque una de las cosas que vos decías hace un rato de Ángel como editor, Ángel está en las antípodas de la industria editorial. Ángel te agarra un libro y lo encarece. En vez de tratar de abaratarlo, él le agrega cosas y vamos a ponerle fotos entonces termina siendo un objeto mucho más caro del que vos te imaginabas que ibas a sacar, porque es un militante de la cultura. Entonces estos libros son posibles porque son sacados por Perro Andaluz. Probablemente si yo hubiese sacado este libro en una editorial comercial tendría un fojo de fotos en el medio. Pero tenés que invitar a almorzar hoy, me parece. Y sí, o por lo menos la cerveza de la noche. Estamos hablando de un libro de unas más de 400 páginas, con el fruto de esta larga investigación de Marcelo Rodríguez Arcidiaco, que, decíamos, bueno, se vio ampliada en estos años con nuevas fuentes. Es un libro que incluye muchas fotografías también, ¿no? Y que le dan, por ese lado, también una calidez a este trabajo formidable. Fotografías a lo largo del tiempo. Es un libro que sigue un orden cronológico, en ese sentido respetuoso de la historia, que comienza incluso con los orígenes familiares, ¿no? De la familia tanto paterna como materna, la llegada de los primeros de Arno Jam al Uruguay desde Francia, por ejemplo, pero también familias llegadas de Cataluña, ¿no? También por allí. Eso es fundamental aclarar, que esa es la historia de la familia según el Arno. Yo no hice una investigación por fuera, porque creo que somos como entendemos nuestra historia. Entonces me parece que la construcción del músico, del cantante, incluso de la persona,
tenía que ver cómo él siente que es su historia. Entonces, los orígenes familiares y todo demás es la versión del Darno de lo que él sabía de su familia y demás. Ahí está. Bueno, interesante lo que decíamos, bueno, hace un rato a propósito de rescatar esto del humor y la luminosidad, ¿no? Estamos hablando obviamente de un hombre, en el caso de Eduardo Darno-Llans, que sufrió los tiempos de la dictadura, en esos tiempos en los que él comenzaba a pensarse como artista, a querer desarrollar una carrera. Sus primeros pasos en la música y las grabaciones de sus primeros discos estuvieron marcados por los años de la dictadura, lo que se venía de la predictadura, ¿no? De esos años a principios de los 70 y luego ya a partir del golpe de Estado de haber sufrido, por cierto, la prohibición, el no poder actuar, el no poder estudiar, primero el no poder estudiar, porque bueno, fue un militante comunista, del Partido Comunista. En esa época obviamente sabemos lo que significaba, ¿no? Ser comunista, decirse comunista en este caso, más allá de que bueno, no pasó de su convicción y de algunas actividades militantes, ¿no? Sin embargo, bueno, sufrió justamente ese tipo de consecuencias, ¿no? El no poder estudiar en Uruguay, por eso se va a Argentina, a La Plata, a estudiar, y luego no poder actuar. Una prohibición además que se extendió demasiado tiempo, largamente, con un Darno-Llans que no se exilió, a diferencia de otros grandes artistas del Uruguay, salvo el periodo en Argentina, se tuvo que quedar acá y arreglárselas para seguir creando, componiendo y por allí de contrabando cantar o tocar en alguna casa, como se cuenta en el libro, en la casa de Esteban Klisic, ¿no? Claro, y en otras situaciones en las que... Sí, él cantaba en la casa de los amigos, en las reuniones, se le llamaban peñas, no eran las peñas que conocíamos, pero se va a hacer una peña, entonces nos juntábamos de repente y era un concierto íntimo que era increíble, ¿no? Un hombre entonces sufrido por ese lado, sufrió también por su propia peripecia familiar, con suicidios en la familia, con su madre con problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿no, Marcelo? Llega a ser detenido incluso en tiempos de la dictadura, por poco tiempo, y a pesar de todo, un Darno-Llans que le gustaba mucho la vida social, que le gustaba el encuentro con los demás, las tertulias, la conversación, y allí desplegaba su muy buen humor y su sentido del humor, ¿no? Además de su cultura, ¿verdad? Su pasión por la literatura, por las letras, por los escritores, ¿no? Entonces está esas dos caras y quisiste poner en relieve también ese otro Darno-Llans, que no era solamente el que uno podía de repente imaginar a través de los temas o de las cosas que cantaba, ¿no? Pero aparte, claro, el daño que le hace la dictadura a Darno-Llans, recién ahora empezamos a ver la magnitud, porque, bueno, hemos estado ocupados en daños mucho más duros desde el punto de vista físico, de desapariciones y todo lo demás. Pero no podemos olvidar que brillar, aunque sea tenuemente, en un tiempo como el de la dictadura era muy peligroso. Y probablemente el Darno entre el 78 y el 81 fuera el principal músico en el Uruguay, la proyección que empezaba a generar, el nivel de éxito, el militar desde la belleza, porque Sansueña básicamente es un disco bello, es una flor en el medio del basural que brilla aparte y que todo el mundo sintió que es eso, es un disco esperanzador en un momento de desesperanza brutal, y yo creo que eso lo vuelve peligroso al Darno para el sistema. Y entonces le pegan en el lugar donde más le duele, que es quitarle el contacto con el público, porque el Darno podía ser pasado en la radio, podía seguir grabando discos, pero no podía actuar. Claro, y lo curioso de todo esto es que en realidad era un artista cuyas canciones no hablaban de lo que estaba pasando necesariamente, ¿verdad?, desde el punto de vista político en el país. No tenía un discurso, era la poesía, fue inicialmente un gran musicalizador de poetas, elegía muy bien textos poéticos para ser musicalizados, después se empieza poco a poco ¿no? Y vos lo contás y seguís todo ese proceso en el libro a componer sus propias canciones en letra y música, pero no era el panfleto político ni la canción de protesta, no era por ahí. No. A pesar de lo cual siguió prohibido hasta prácticamente el final de la dictadura. Bueno, el primer recital es el que fue Ángel
en el notariado, que es un recital con un permiso de palabra que lo gestiona Nancy, como decía Ángel, y que se presentan él y Bernardo, que hasta último momento, con todas las entradas vendidas, no sabían si se hacía o no. Entonces, sí, no, y fue esos años particularmente fue una verdadera resistencia. Pobre Darno era corrector en una imprenta, tratando de sobrevivir como podía, pero su arte no lo podía desplegar en ningún lado. Y para un artista eso realmente era muy muy difícil, o sea, que además que no se exilió, o sea, que no tenían ni la opción de decir, bueno, me acuerdo que en aquellas épocas también León Gieco, que pasaban cosas parecidas en Argentina, hizo un largo viaje por todos lados para tratar de mover su música, pero él iba y venía, y grabó discos en Estados Unidos. Eso ya vino después, pero tuvo unos años en los que incluso grabó en Estados Unidos con Santolaya, sus primeras grabaciones, pero Darno no podía ir a ningún lado, o sea, se le habían quedado con el pasaporte además, en esa detención. Además de eso, no podía salir del país. Pero con su propia música, bueno, lean el libro, pero claro. Tuvo una incursión por Argentina, en Buenos Aires, bastante pobre, digamos, en cuanto a la recepción del público y eso, y no tuvo posibilidad de luego seguir yendo a Buenos Aires o extender su carrera en Buenos Aires. Pasaba aquello que decía de repente que pasó con Citarrosa en España, llegar de repente con una propuesta musical en un momento de repente de Argentina que la gente quería otra cosa, quería bailar, quería liberarse del tiempo de Virus, de Sumo, de todo eso, y aparece este tipo que no es el típico uruguayo, no llevaba carnaval, no llevaba candombes, era súper de élite su propuesta, porque una cosa que nos ha obligado este libro también es analizar mucho y a comprender mucho, no solo al Darno sino a su tiempo, y obligatoriamente la recopilación de los datos obligó a tratar de entender, y bueno, sin falsa modestia creo que más o menos hemos llegado a entenderlo, ¿no? El libro de Marcelo Rodríguez Arcidiaco, por supuesto, bueno, decíamos en un orden cronológico, desde los orígenes familiares, pasa obviamente por algunas personas que fueron fundamentales y que en buena medida también explican al Eduardo Darno-Llans que vino después, ¿no? Obviamente su madre, a pesar de sus problemas de salud, que la llevaron por el camino de la enfermedad y de las crisis psiquiátricas, fue fundamental en los comienzos para Darno-Llans como motivadora, ¿no?, a la lectura, ¿no?, para ese niño asmático, ¿no?, muchas veces que se quedaba en su casa en lugar de ir a jugar al fútbol, pero también y fundamentalmente después Washington Benavides, su profesor del liceo en Tacuarembó, que fue fundamental, ¿no? Y allí en el libro claramente lo contás, Marcelo, y lo cuentan varios de los que fueron parte de esas tertulias o esos talleres y encuentros en la casa de Benavides, ¿no? Benavides fue un gran motivador en la década del 60, así lo explicás en sus clases, que lograba que hasta el alumno más indisciplinado prestara atención por la amplitud de sus conocimientos que le permitían relacionar a Shakespeare con una canción de Simon y Garfunkel. Fuera del espacio de clase se preocupaba por estimular a aquellos adolescentes que demostraban cierto potencial, conversaba con ellos, les prestaba libros, compartía su sapiencia y su tiempo. De esta forma se fue gestando una relación que trascendía las aulas. Empezaba a conformarse lo que más adelante alumnos llamaron el Grupo Tacuarembó. Tal vez la visión que tiene hoy de aquellos tiempos el poeta Eduardo Milán resume de forma impecable el rol de Benavides en la vida de aquellos adolescentes. Y allí aparece el testimonio, entre otros, de Eduardo Milán a propósito de lo que significó, ¿no?, Benavides, clave para ese adolescente que era Eduardo Darno-Llans en aquella época, ¿no? Qué lindo mencionar que justamente Washington estuvo en la presentación de la primera edición, ¿no?, de este libro. De hecho fue el primer lector de este libro. Yo cuando lo termino se lo llevo a Bocha para leerlo, y Bocha tenía la costumbre de que algunas cosas primero se las pasaba a su mujer, a Nené, y entonces me contaban ellos después, ¿no?, que Nené lo leyó y le dijo: tomá, Bocha, léelo, mirá que está muy bueno. Y entonces ahí, bueno, es como recibir
una bendición. En definitiva, estaba avalado por él, ¿no? Y una relación que después se transforma en el tiempo de profesora a alumno en un plano de igualdad, que era lo que de alguna manera lograba y planteaba Benavides con estos jóvenes, en una dupla creativa, ¿no? Fundamental en los comienzos de Eduardo Darnoyans, cuando justamente se anima y comienza a trabajar musicalmente sobre los textos de Benavides, ¿no? Y son muchas las canciones en el repertorio de Darnoyans que son escritas, o los textos vienen de Benavides, ¿no? Es como una alineación de planetas que pocas veces se da, ¿no? Que aparezca de repente en un lugar con determinadas características geográficas, como tiene Tacuarembó, que está lejos de cualquier centro, está lejos de Buenos Aires, lejos de Montevideo, cercano a Brasil, pero no tanto como los departamentos que son limítrofes. Entonces obliga también a generar una cosa propia por ausencia de importaciones, digamos, y que coincidan a la vez de repente un tipo como Bocha o como Gustavo Alamón con esta generación de jóvenes talentosos e inquietos. Yo en el Uruguay tengo detectado eso, probablemente de repente la generación del maestro Rubén Lena y los olimareños en 33 claro. Y poca cosa más. Entonces es un fenómeno también a ser estudiado, que nosotros básicamente lo hemos estudiado en mesas de bar, cuando conversamos de repente con Víctor, con Carlos, con algunos otros. Bueno, ¿por qué pasó esto acá? Pero evidentemente fue un caldero muy interesante, que aparte hay un testimonio muy interesante también de Macunaíma en el libro, que él cuenta cuando fue a Tacuarembó, pensando, bueno, nosotros los de acá, los de Montevideo, somos los reyes de la milanesa, y se encontraron con Tacuarembó que también era muy efervescente y que estaba igual o en mejores condiciones de desarrollo cultural que lo que él estaba viviendo acá en Montevideo. Está muy bien explicado también en el libro en qué lugar de alguna manera se ubica Eduardo Darnoyans como artista y como creador en relación con la poesía y con las canciones, ¿no? Por allí en algún momento contás que Darnoyans se define como un escritor de canciones, ¿no? De eso se trataba. Y allí se habla de la intención poética de la canción, que Darnoyans decía no es un poema, ¿no? No se defiende sola en el papel la canción. Nosotros, además de eso, respiramos, rodeamos, vestimos el texto, trabajamos desastres, decía. Es más, a veces una cosa que es medio renga, le ponemos un tapado de piel y queda terrible minún. A propósito de un texto, ¿no? Del texto que finalmente llega a ser canción, ¿no? Que decía, es diferente a lo que es la poesía, ¿no? Claro, él agregaba aparte que dice, nosotros como letristas podemos robarle a los poetas, que como poeta no puedes hacerlo. Entonces yo creo que esa libertad a él le encantaba, porque era un estado de permanente homenaje a esos poetas que lo formaron, ¿no? Sobre todo a Vallejo. Me parece que él tenía mucha influencia de Vallejo, de Neruda. Entonces tomarse las libertades de agarrar o plantear un neologismo vallejiano en una canción era como una suerte de también formaba parte de su sentido del humor. A ver quién lo descubre, quién se da cuenta de esta trampita que hice acá. Claro. Y a menudo textos bastante autobiográficos, ¿no? De repente no fáciles en un primer vistazo de descifrar, ¿no? Pero a propósito, en el proceso de grabación de uno de sus grandes discos, que es Surcidor, allí a través de los testimonios vos reconstruís muy bien todo lo que fue ese proceso. Y en particular, en un momento, Carlos da Silveira, guitarrista de Darnoyans, llega a entrevistarlo a Darnoyans para el semanario Jaque, y allí le pregunta, ¿no?, sobre sus textos, hasta qué punto los de sus canciones son autobiográficos. Y Darnoyans responde, inicialmente todo es real, es poético en un segundo grado, ¿no? Y ponen ahí algunos ejemplos, ¿no?, de canciones en donde en realidad allí él estaba refiriéndose a veces a cosas que tienen relación con su familia o con su pareja. Bueno, si lees en el libro la historia de cuando la familia vivía en minas de corrales y se tienen que ir a Tacuarembó, y escuchás la canción Nieblas y Neblinas. Nieblas y Neblinas es una película de Fellini en 3 minutos cantada. Es así, es todo el costumbrismo de una comunidad
con sus pobres, con sus villanos, con los personajes poderosos y siniestros que puede tener un pueblito del interior en cualquier parte, y está resumido en 3 minutos. Yo los invito a que lean la historia y después escuchen la canción, porque todo lo que él va nombrando es real y sucedió. Bueno, después el libro aborda un asunto fundamental, ¿no? En la vida del artista Eduardo Darnoyans, del cantante, del creador de canciones, que es de alguna manera la construcción de un personaje en escena, de un artista que también creo que para todos los que lo vimos, a muchos llamó la atención, y sobre todo las generaciones más jóvenes que ya vieron instalado el personaje de Darnoyans, porque quizás en los primeros tiempos era bastante más austero y tímido en escena, pero poco a poco, y el libro lo va relatando muy bien, empieza a asomar ese personaje que él construye en escena, ¿no? Casi como un actor, que está realmente interpretando un personaje que después que sale del escenario ya no lo es, ¿no? Hay un buen dato al respecto que trae esta segunda edición. En la primera edición incluimos un disco, en aquel momento todavía se vendían los discos, los CDs, y tienen un CD con un concierto inédito. En este caso trae un concierto que apareció en un programa de televisión en Teleciudad de Rubén Rada, La Puerta Grande. Y esto que mencionás de la construcción del personaje se ve en el programa. Lo podés ver. O sea, la gente que compre el libro va a tener un link al final del libro donde llega al video que generosamente nos cedió Rada, Lea Benzazón, TV Ciudad. Y ahí van a poder ver lo que estás hablando, lo que estás diciendo, Diego, de la construcción del Darno, del personaje. Lentamente Eduardo empieza a sorprender al público con lecturas de textos o poemas en medio de los recitales. A partir de ahí es que empiezo a separar a Eduardo, el laburante, el de la pensión, del Darno, que es el que se sube al escenario. Busco generar cierta confusión en el público, porque el personaje Darno puede leer un texto del siglo XI y después cantar un rock and roll. Te dice en una de las entrevistas de las que hiciste con Eduardo Darnoyans, ¿no? Y allí empezó entonces a asomar. Sí. Él en algún momento decía que él era como un batrazo, y yo le decía, ¿qué quieres decir con esto? Dice, yo me tengo que poner una coraza dura, fuerte por fuera, tener una piel muy dura, dice, porque por dentro soy muy blando. Y yo supongo que eso es lo que construye con el personaje de Darnoyans, con el personaje Darno, ¿no? Que aparte me da la sensación que lo que fue ocurriendo a lo largo de su vida es que paulatinamente cada vez era más Darno y menos Eduardo. O sea, el personaje cada vez estaba más presente en la vida diaria, y eso lo fueron sufriendo sobre todo sus amigos más cercanos, ¿no? El ver la pérdida del tipo que conocieron, y que el que se subía al escenario empezaba a bajar del escenario y a estar en la vida diaria, ¿no? Ahí está. Bueno, y estamos hablando también en ese sentido, y esto viene un poquito de la mano, ¿no? De un artista que comienza también a mostrar, un cantante que comienza a mostrar dotes bastante impresionantes, como un intérprete casi actor en escena, casi un actor de teatro, que además también comienza a incluir en sus espectáculos, y eso también lo disfrutamos muchos de nosotros en una larga etapa del Darno, también aspectos teatrales o escenográficos, y el libro repasa muy bien lo que significa un poco todo el trabajo en el tiempo, por ejemplo, de Pablo Santamaría, ¿no? Al lado de Eduardo Darnoyans, que comienza a proponerle escenografías, vestuarios, comenzar a construir un espectáculo con el criterio de que, no es solamente un cantante que se planta en tu micrófono con su guitarrita y que canta una canción atrás de otra, sino que es un espectáculo, la gente está allí, es en vivo. ¿Por qué no construir, ¿no? Un clima, una historia, darle un ambiente? Y eso comenzó también en el tiempo a aparecer, ¿no? Sí, capaz que el libro ayuda también a entender que el Darno a lo largo de toda su carrera fue capaz de romper ciertos paradigmas o verdades que estaban establecidas. En Sansueño, sin ir más lejos, incluye guitarra eléctrica en un momento que era casi repulsivo para la izquierda que alguien, o para la resistencia, que alguien tocara la guitarra eléctrica en Uruguay. Y él dice, para nosotros es tan extranjero el charango como la guitarra eléctrica.
o defender a Dylan en un momento de Yankee Go Home. Y después con estas presentaciones también en el Solís y todo demás, estas puestas en escenas como las que hacía el Darno, con estos aspectos teatrales que ya ocurren en el recital que bien decía Ángel, que acompaña al primer libro, las presentaciones del Trigo de la Luna en el notariado, que habían montado como si fuera el dormitorio de Darno Jans, que en determinado momento se pone música y el Darno canta arriba de esa música como si estuviera cantando en su cuarto o en el baño. O sea, había una preocupación de montar un espectáculo que en el Uruguay no existía en ese momento. O sea, se podía llegar a montar recitales como los que podía montar o los que montó después Jaime Ross en la gira a las 10 y demás, pero no el concepto de un espectáculo integral con un director escénico, con una escenografía, con un vestuario. En general la gente, bueno, armaba el recital, subía, tocaba, se bajaba y se iban a tomar la cerveza posterior al recital y listo. Claro. No, se ensayaba para el recital, pero esto era otra cosa. Bueno, el libro aborda también otros dos asuntos importantes. También, por cierto, se detiene en las zonas un poco oscuras, ¿no? Y en los años más difíciles quizás de Arno Jans, en torno de fines de los 90 y principios de este siglo, ¿no? Cuando empieza a decaer, los problemas con sus músicos, ¿no? Colaboradores de muchos años que llega un momento que no lo soportan, directamente lo plantean en el libro, ¿no? Arno Jans se había vuelto insoportable, dicen en un momento Carlos da Silveira y Bernardo Aguerre, y allí también te tenés un poquito a contar lo que sucede cuando dicen, bueno, no va más, no tocamos más con él, ¿no? Al punto incluso de dejar un ensayo, en fin. Y luego obviamente aparece la renovación, los músicos de generaciones más jóvenes que comienzan a ser parte de su nueva banda y lo que significa esa etapa más en este siglo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, también su parte de su decadencia, pero sobre todo y también dedicarse el espacio en este libro a relevar un poco la importancia de las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, ¿no? Lo que supuso la obra de Arno Jans, ¿no? Sí, eso fue como una pregunta también que nos hicimos ahora, 16 años después de fallecido Eduardo. Bueno, ¿dónde está? ¿En dónde sobrevive su obra? Los años que pasaron entre la edición del libro y de la primera edición y el fallecimiento de Eduardo permitía eso, tratar de hurgar un poco, y tratamos entonces a modo de muestreo, ni están todos los que están, ni son todos los que son, pero una muestra más o menos general y tratamos de que fueran de distintas generaciones, algunos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vivo, como el caso de Diego Presa o Samantha Navarro, hasta gente que solo los conoció a través de sus discos, ¿no? Y generar entonces ahí como una suerte de paneo de dónde vive hoy el Darno y lo que teníamos más o menos averiguadas de las cosas que iban a suceder en torno a la vida y la obra de Eduardo en este año que se cumplían sus 70 años de nacimiento. Bueno, no se lo pierdan. Arno Jans, Entre el Cuervo y el Ángel, de Marcelo Rodríguez Arcidiaco. Una segunda edición que es fruto del esfuerzo, por supuesto, de la primera, de Perro Andaluz, la editorial Perro Andaluz, y en este caso también de la Intendencia de Montevideo, a través de su Departamento de Cultura, que se sumó al esfuerzo de apoyarte en esta segunda edición ya ampliada, con nueva información, ¿no? Sí, fue la forma de la Intendencia, del Departamento de Cultura, de celebrar los 70 años de Arno Jans. Este es, de alguna manera, el reconocimiento que hace la Intendencia a uno de sus ciudadanos ilustres, probablemente, aunque no sé si lo llegó a ser nombrado, pero seguro lo era, porque aparte era un ciudadano, un montevideano por elección. Bueno, realmente el trabajo es formidable, ¿eh? Es imposible abarcar en una entrevista de radio lo que es este libro. Ustedes van a encontrar allí, justamente, como bien decía Marcelo, una multiplicidad de voces que nos permiten, además por supuesto de la de Eduardo Arno Jans, entrevistado varias veces, que nos permiten comprender mucho mejor al creador,
a través de su historia, de su peripecia vital, sus motivaciones, su pasión en definitiva por la música, ¿no? Esa voluntad irrenunciable de no dejar de crear y de componer y dedicarse a la música a pesar de tener que trabajar en otras cosas, ¿no? Como bien lo cuenta también en el libro. Felicitaciones, Marcelo, ¿eh? Realmente es un trabajo de investigación de esos admirables que realmente hay que sacarse el sombrero, así que bueno. Muchas gracias. Y Ángel también, por la parte Gracias, que le toca Diego, como editor. Búsquenlo, gracias. está en las librerías, Darnos Chance, Entre el Cuervo y el Ángel, de Marcelo Rodríguez Arcidiaco. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.